Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Estamos agregando a sus compañeros a la asistencia, así que practico en unos segunditos más. Hola chiquillos, de nuevo, ¿cómo están? Aburrido. Yo Bien, bien, profe. Aburrido. Chuta, ¿qué voy a hacer yo? ¿Hay que entretenerlo? Esa es como la idea. No. Como, estamos aburridos, así que entreténganos. Mira, Profe, tienes un chiste. tienes un chiste, sí, pues. Yo estoy aquí para contar chistes. ¿Cómo les voy a estar contando chistes? Vean chistes, vean rutinas en YouTube si se quieren entretener, pero ¿cómo que les voy a contar chistes yo? Sí, Ismael. Eh, Chiquillos, bueno, estamos revisando nosotros la unidad número 6, las características de las grandes civilizaciones americanas. En la clase anterior, especialmente para las personas que no estuvieron en la clase anterior, sí, te estoy hablando, Eric, te estoy hablando, Francisca, ¿ya? Te estoy hablando, ¿a quién más lo pillé que no estuvo en la clase anterior? Eric y Francisca, ¿no? Profe, ¿va a volver a mostrar la misma diapositiva o va a mostrar otra? ¿Necesitan que muestre de nuevo la otra diapositiva? Yo no necesito un poco, por eso le he preguntado. Sí, puedo partir mostrando esa para volver a retomar desde ahí. Sí, no hay problema. Déjame pillarla. ¿Ya? Que, ahí está. A ver, veamos. Eh, mm, sé por qué esta cuestión me sale esta lecera. Ya, ahí sí.
Se ve en blanco. Sí, déjame. Ay, ay. Ahí sí. Sí, ya. Como les decía, estamos revisando las grandes civilizaciones americanas. Partimos con la civilización maya. Esto sigue primero una estructura, a ver, sigue primero una estructura temporal. Los mayas son una cultura característica del periodo clásico. El periodo clásico va desde el año 900 antes de Cristo al, perdón, del 300 antes de Cristo al 900 después de Cristo. Por lo tanto, ese es el periodo temporal en el que nosotros nos estamos situando cuando hablamos de la civilización maya. Eh, los mayas fueron una tremenda civilización. Su único pero, ¿por qué no llegó más allá a convertirse en un imperio, por ejemplo, como el de Azteca o el Inca? Tuvo que ver principalmente con el hecho de que no hubo nunca una unidad entre las distintas ciudades que componían el mundo maya. Pero en cuanto a su desarrollo cultural, fue enorme, fue enorme. Eh, Ahí observamos en el video un montón de características que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura, tienen que ver con el desarrollo, a esto se le llama un desarrollo de una cosmovisión. Cuando se habla de estas civilizaciones que generaron una especie de teoría de el origen de la vida, decimos que tuvieron una cosmovisión, ¿ya? Que supera incluso a veces al tema de las religiones. Eh, Porque a veces las religiones no tienen una cosmovisión, ¿ya? Por ejemplo, el caso de la religión católica no tiene una cosmovisión, porque la religión católica lo que hace es tomar la cosmovisión o el origen del mundo judío y lo acepta como propio. ¿Ah? En este caso, los mayas no, los mayas generaron toda una cosmovisión en este escrito que es precioso. El Popol Vuh es precioso, es muy lindo como libro, como texto. eh, y nada, es una civilización enorme en cuanto a riqueza cultural. ¿Ya? eh, Se ubicó en los territorios actuales de México, Guatemala, Honduras y Belice, específicamente en la península de Yucatán, eh, donde está actualmente la llamada Riviera Maya. Por ejemplo, si uno va a Cancún y todos esos lugares, puede hacer los circuitos de la Riviera Maya y puede ir recorrer lo que fueron las ciudades del contexto del mundo maya. ¿Ya? Eh, y obviamente eh, observar la calidad y la característica de la construcción, que como mencionaba en el video, eh, fue bastante bien conservado debido a que estas pirámides están escondidas al interior de la selva. Por lo tanto, dejaban un espacio importante para que no fueran descubiertas hasta ya de manera bastante tardía. ¿Ya? Eh, Así que no, fue enorme el desarrollo cultural maya. A continuación, lo que revisaremos es la civilización azteca. Para eso, antes de revisarlo, observaremos un video, si es que lo pillo. Revisaremos un video correspondiente a la civilización azteca. Así que para allá vamos.
Miremos bien nuestro planeta. Ahora acerquémonos al centro de la gran esfera en la que vivimos. Justo allí, donde se unen América del Norte y del Sur, está el lugar donde florecieron algunas de las culturas más misteriosas y feroces que conocemos. Hace cientos de años, un pueblo de guerreros quiso dominar toda esta región. Ellos fueron los aztecas. Los aztecas tuvieron un poderoso ejército que sometió a todos sus pueblos vecinos y en apenas 2 siglos se volvieron los amos y señores de Mesoamérica. Pero esta historia comienza mucho antes. Para demostrar su importancia, cada pueblo fue dejando su huella a través de imponentes templos y maravillosas piezas de arte. Primero fueron los olmecas y los zapotecas. De una rama de esta cultura surgió una majestuosa civilización llamada Teotihuacán. Luego, ocurrió algo que aún es un misterio. Todos esos pueblos comenzaron a desaparecer o a emigrar hacia otras regiones. Aparentemente, fue algo terrible. ¿Acaso una maldición de los dioses? ¿Una gran sequía? Pues probablemente nunca lo sabremos. Con la caída de la gran Teotihuacán, llegó una época turbulenta y caótica. Aparecieron en escena varios pueblos guerreros que se dedicaron a pelearse entre ellos, hasta que en el siglo XII llegaron los aztecas desde el norte de México. Este pueblo consiguió dominar a todos los pueblos vecinos, quienes se vieron obligados a pagarle tributos a sus nuevos amos y señores. Tenochtitlan. Los aztecas estaban sedientos de poder y se dedicaron a colonizar todo el centro de México. Ellos llegaron a organizar una verdadera confederación de pueblos que incluyó 38 estados en su período de mayor esplendor. Esos eran muchos lugares para administrar, y los aztecas necesitaban de una capital desde donde dominar a sus súbditos. Para eso crearon en 1325 Tenochtitlan, una aldea que con el tiempo se convirtió en una ciudad legendaria, centro de un imperio tan poderoso como temido. Tenochtitlan estaba construida sobre un islote en el centro de un gran lago. Si pudiéramos viajar en el tiempo a esta gran ciudad, veríamos cómo los canales se conectan con los campos, centros urbanos y el resto de los lagos. Esta es una ciudad llena de tránsito y mucho bullicio. Y es que Tenochtitlan fue tan grande que llegaron a vivir más de 250,000 habitantes. Si miran bien hacia el horizonte, podrán descubrir las montañas que rodean la ciudad y que se elevan al cielo, casi hasta llegar a tocar a los mismísimos dioses. A los aztecas les gustaba tanto este paisaje que levantaron unos 25 templos de forma piramidal que imitaban el viaje que hacen las montañas hacia los cielos. Estos templos buscaban imponer temor y respeto entre los pobladores, ya que en sus cúspides, sobre los altares de piedra, se llevaban a cabo las ceremonias de los sacrificios humanos. La dieta azteca. ¿Les gusta el maíz, el chocolate, el cacahuate o el tomate? Pues a que no adivinan de dónde vienen. ¡Los aztecas! ¡Así es! Los pueblos de Mesoamérica comían muchas cosas sanas y sabrosas, otras tan extrañas que ni se imaginan. Las madres de la época se valían del maíz para alimentar a sus niños. Sí, el mismo maíz con el que se hacen ahora las tortillas mexicanas. También fueron las primeras en descubrir el chocolate. Lo bebían batido y aromatizado con miel y vainilla. También conocían los frijoles, la calabaza, el melón, los chiles verdes y rojos y los aguacates. Todos estos alimentos se los debemos a los antiguos habitantes de Mesoamérica. Los aztecas comían realmente de todo, incluso insectos y perros. Y no nos olvidemos del gusanito de Manuel, como yo. Ni se olviden de mis primos, los saltamontes, las hormigas y las larvas que también forman parte sustancial de la dieta de los aztecas.
¿A alguien se le abrió el apetito? Oye, era solo una broma. Oye, no. ¡Déjame salir! Las chinampas. ¿Te has alimentado bien? Recuerda que necesitas muchas energías, mi pimpollito. Sí, claro, lo he hecho, mami. Los aztecas se preocuparon especialmente de que la población que aumentaba día a día tuviera que comer. Sin embargo, había un problema. No había suficientes tierras para la actividad agrícola, principal fuente de recursos del imperio. En el año 1265, una prolongada escasez de alimentos afectó a los aztecas. Entonces, Acatonalí, líder del imperio, propuso al Consejo de Ancianos la más ingeniosa de las ideas: poner sobre el lago unas varas y limo para así construir islas artificiales y cultivar encima de ellas. A estas islas artificiales las llamaron chinampas y permitían convertir grandes secciones pantanosas en campos fértiles. Además, la obra se complementaba con redes de regadíos y con el uso de excrementos humanos como fertilizantes. ¡Guácala! Tan buena fue esta idea que una familia de 5 personas que labraba un campo era capaz de producir más del doble de lo que necesitaba para alimentarse. La vida en combate. Los aztecas estaban casi todo el tiempo en guerras con pueblos enemigos. Uno de los grandes anhelos de ir a los combates era capturar a guerreros de pueblos adversarios para los sacrificios rituales. Ellos creían que cuanto más feroces fueran los guerreros capturados, más satisfechos estarían los dioses. Durante las batallas, los aztecas escondían sus rostros tras máscaras que representaban dioses y animales de enormes poderes. Para dominar esta extensión se valieron de muchas herramientas. Una de ellas fue infundir temor. Mediante una actitud férrea y despiadada, lograron hacer que nadie quisiera salirse de la raya y así mantener bien unido a todo su territorio. Pero no todo era violencia, ya que los aztecas lograron establecer fuertes lazos comerciales con pueblos vecinos. Los aztecas desarrollaron una elevada producción de bienes y artesanías que eran vendidas en otras ciudades. Los comerciantes viajaban de un lugar a otro y gracias a esto, los aztecas tuvieron un doble beneficio. Por un lado, muchas riquezas y por otro lado, averiguar qué estaban tramando esos pueblos. Aquellos que se dedicaban al comercio de mercancías de lujo tenían también una actividad que era secreta. Servían como espías al soberano azteca. El conocimiento. Muchas civilizaciones se han preocupado por dejar plasmada su visión del mundo y así poder transmitir sus proezas y sus conocimientos de generación en generación. Pues bien, los aztecas dejaron constancia de su historia de conquistas y dominio militar a través de unos símbolos inscritos sobre pieles de venado o telas de algodón. Estos códices repletos de coloridos dibujos son documentos históricos en los que se registraron muchos aspectos de su vida cotidiana. A pesar de los códices, los aztecas no lograron tener un método efectivo de escritura. Como carecían de alfabeto, la representación de un animal u objeto debía realizarse mediante la combinación de dibujos. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Escribían el nombre de su capital, Tenochtitlan, dibujando una piedra. Eso era Tena, de la cual brotaba un cactus de nopal. Eso era Nochtri. Como ven, la escritura azteca era muy limitada, así que tuvieron que apoyarse mucho en su tradición oral. Este debe haber sido uno de los motivos por el que exploraron tanto la poesía como método de comunicación. De hecho, había un poema para cada ocasión. Poemas guerreros, poemas sagrados, poemas históricos y poemas enamorados. Esta forma de expresión estaba muy ligada a la música. Poeta y cantor se designaban como la misma persona. Y dice: queridos amigos, yo no les miento, nosotros los aztecas cantamos con sentimiento.
con sentimiento. Los aztecas vivieron muy pendientes del tiempo. Idearon un calendario tan perfecto que les permitía conocer el mejor momento para sembrar o cosechar. Incluso podían predecir grandes eventos climáticos. El calendario solar de los aztecas estaba instalado en un altar redondo en el centro del patio del Templo del Sol. Otra llamativa particularidad de los aztecas era su devoción por el número 20. ¿Qué? Sí, el número 20 era la base de todos sus cálculos, tanto como es el número 10 para nosotros. ¿Habrá sido que en la escuela les enseñaban a contar también con los dedos de los pies? La escuela era muy importante para los aztecas. A partir de los 15 años, eran instruidos en escuelas públicas que el Estado había creado para asegurar la correcta educación de los ciudadanos. Y había dos tipos de escuelas. Una era el Telpuchcali. Allí recibían instrucción en el empleo de armas, artes y oficios, mientras que en la otra, el Calmecac, los jóvenes eran adiestrados para el cumplimiento de los deberes sacerdotales. Los sacrificios. Los aztecas creían que un día el mundo terminaría violentamente y que todos los hombres morirían de una manera dramática. Para posponer este trágico final, deberían hacer constantes sacrificios a los dioses. Según sus propias creencias, la sangre mantenía vivo al sol. Así que para mantener el orden del mundo y tener buenas cosechas, los sacerdotes debían sacrificar a muchos animales e incluso hombres y mujeres. Luego de esto, ofrecían sus corazones a los dioses, aunque morir en estas ceremonias, por lo general, era un gran honor. El dios absoluto de los aztecas se llamaba Ometecutli. Bajo su mando, había otros dioses que intervenían en los asuntos humanos. Entre ellos, el más popular fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, a quien se consideraba el gran benefactor de la humanidad. La verdad era que Quetzalcóatl no se llevaba nada bien con Tezcatlipoca, un dios que exigía muchos sacrificios humanos. Hubo un enfrentamiento entre estos dioses. Quetzalcóatl fue expulsado de la ciudad sagrada de Tula. Cuando desapareció en el horizonte en una barca de serpientes, una profecía aseguró que algún día volvería por el mismo lugar que había partido para imponer un nuevo orden y acabar con los sacrificios sangrientos. Los aztecas tenían muy presente aquella profecía y era posible que algún día se cumpliera. Las guerras floridas. Hacia 1450 hubo varias sequías y hambrunas que llegaron a inquietar a los aztecas. Preocupados por ello, el líder azteca Moctezuma I consultó a los sacerdotes. Estos interpretaron que la causa era que los dioses, que también pasaban hambre, habían decidido compartir su mala fortuna con los mortales. Pero los aztecas hallaron una solución rápida al problema: buscar más corazones para alimentar a los dioses. Así nacieron las llamadas Guerras Floridas, un combate ceremonial en el que los mejores guerreros se enfrentaban entre sí hasta que uno de ellos era derrotado. Como premio a su victoria, el vencedor recibiría la muerte. Pero no una muerte cualquiera, sino una gloriosa. El premio a su victoria sería ser sacrificado y que su corazón sirva de alimento para los dioses. El fin de los aztecas. Cuando el conquistador español Hernán Cortés arribó al Valle de México en 1519, Moctezuma II, el rey azteca, creyó que este señor vestido con originales ropajes y montado en unos extraños animales llamados caballos, era en realidad el dios Quetzalcóatl, que regresaba de su forzado exilio para cumplir la profecía. Moctezuma recibió a los españoles creyendo que eran dioses en vez de poderosos enemigos para su reino. Esto hizo que la conquista española fuera mucho más fácil, ya que al principio los aztecas no ofrecieron resistencia.
Cortés tuvo también la ayuda de muchos guerreros de pueblos enemigos de los aztecas, que había reclutado en su camino hacia la capital. Un año después de su llegada, los aztecas habían sido conquistados. Tras la destrucción de su capital, todas sus tierras y riquezas fueron incorporadas a la corona española. Y así fue como pereció este imperio de feroces guerreros. Sin embargo, la fuerza de las raíces mesoamericanas se mantienen en vigor. Y todos aquellos habitantes del Valle de México aún sienten resonar dentro suyo el orgullo de los aztecas. Bien, chiquillos, ¿qué les pareció el video? Súper. Sí, bastante claro y entretenido. Espero que se hayan entretenido sus compañeros que estaban medio aburridos. A mí me entretuvo. Ya, qué bueno, qué bueno, A mí también. qué bueno, me alegro. Los videos son bastante entretenidos, son bastante didácticos además, así que qué bueno qué bueno que les guste y se vayan también ustedes acostumbrando a ver este tipo de videos. A veces los videos que tienen que ver con historia no son tan fome, aunque a veces parezca que sí lo son. Aquí está. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ya, pues, ahí sí. Como pudieron ver, la civilización azteca, bueno, primero algunos comentarios. Como que pasa que nosotros tenemos como bien, a veces uno ha visto en varias ocasiones, en varios niveles, en distintas etapas del colegio, uno ha visto las distintas civilizaciones americanas. Especialmente también los aztecas, los mayas, los incas, que vamos a ver ya en la próxima clase. Sin embargo, hay algunas cuestiones que uno tiene y cree que las sabe, pero resulta que al final no se clarifican mucho. Me pasó que yo hace unos 3 años más o menos, sí, como 3 años atrás, fui a México y tomé un tour que de estos que promocionan, uno va, recorre y todo. Y ahí la guía nos explicaba de que los aztecas, los mexicanos no se llaman a sí mismos, no se llaman aztecas. Este fue un nombre que le pusieron los españoles. Los, los- los- el nombre que ellos reciben y con el que ellos se llaman a sí mismos son los mexicas. ¿Ya? Por eso es que viene el término México, ¿ah? Mexicas. Eh, estos mexicas se instalaron en torno a el año en el siglo XII, aproximadamente en el 1100 y tanto aproximadamente, se instalaron en lo que actualmente nosotros conocemos como el territorio de México. ¿Ya? Y se establecieron hasta el año 1525, en que fueron conquistados por los españoles, como vimos en el video, por la acción de Hernán Cortés. ¿Ya? En la ubicación, principalmente la zona norte de Mesoamérica, actual México, el centro de México, y en torno a la capital, la ciudad de Tenochtitlán. ¿Ya? La capital, la ciudad de Tenochtitlán, tiene la característica, como nosotros observamos en el video, de que es una ciudad una ciudad que está ubicada en una isla al interior del lago Texcoco. Eh, y lo interesante es en la forma de aprovechar el espacio que generan los aztecas en torno a el uso de las chinampas como método de agricultura, que era esta forma de crear especies de islas artificiales
para poder ahí desarrollar la agricultura y aprovechar la humedad del lago, pero también ganar espacio en torno a la ciudad de Tenochtitlán, ¿ya? Ese es uno de los avances más significativos que tuvo la civilización azteca en cuanto a su desarrollo. En cuanto al territorio, a partir de la dominación de los pueblos que habitaban el territorio y el entorno del territorio azteca, conformaron un imperio, ¿ya? Claro, este imperio estaba sostenido por el control militar y obviamente el temor que ellos infundían sobre otros pueblos. Muy probablemente esto tuvo directa relación con el apoyo que le entregaron otros pueblos a los españoles cuando los españoles fueron a hacer la guerra a los aztecas, ¿ya? Debido a que no tenían muchos amigos los aztecas, porque cada cierto tiempo atacaban a otros pueblos, cada cierto tiempo se llevaban prisioneros para los sacrificios, por lo tanto no eran muy populares los aztecas en el entorno. La organización social estaba encabezada por el Tlatoani, que era el gobernante o el rey, también era reconocido como una divinidad en la tierra, un representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que tanto la civilización maya como la civilización azteca eran sociedades de tipo teocrático, o tenían gobiernos de tipo teocrático, es decir, había una relación estrecha entre el ámbito religioso y el ámbito político. Le seguía la nobleza, que tenían cargos religiosos, políticos y militares. Luego le seguían los campesinos, los melleques, que era el término común que recibían los campesinos. No lo cambie, por favor. ¿Ah? No lo cambie, por favor. ¿No? Que eran campesinos, también llamados malleques, los comerciantes y los artesanos, que eran la parte mayoritaria del pueblo, y finalmente los esclavos, que eran prisioneros de guerra en estas incursiones, en estos ataques que hacían a pueblos vecinos, y o también eran delincuentes, personas que hubiesen cometido algún delito, algún crimen, y eran los principales objetos de los sacrificios humanos, ¿ya? Entonces, acá podemos observar cómo la estructura, como les decía, del control que los aztecas ejercían sobre el territorio y sobre los otros pueblos, tenía que ver necesariamente también con el temor, ¿ya? Y el hecho también de tener una superioridad desde el punto de vista del militar, pero no en un sentido militar como lo conocemos hoy día, con armas de fuego y todo, sino que por ser una sociedad bastante bélica y bastante pensada en el aspecto guerrero, ¿ya? Era bien característico ese aspecto dentro de la sociedad azteca, ¿sí? ¿Puedo cambiarlo ya o no? Sí. ¿Sí? En cuanto a la economía, la agricultura se desarrollaba, como les decía, en las chinampas, que eran esta especie de islas artificiales que estaban sobre el lago Texcoco, donde cultivaban maíz, poroto, frijoles, calabaza, ají, el aguacate o la palta, como la conocemos nosotros, tomate, entre otros. El comercio. El comercio estaba basado en una fuerte red comercial entre las distintas ciudades y los distintos territorios ocupados por los aztecas. Como vimos ahí, los comerciantes eran bastante viajeros entre estos distintos puntos y establecieron distintas rutas comerciales, y el sistema de intercambio era a través del trueque, es decir, un intercambio, y también el uso de dinero, pero no dinero así como lo conocemos nosotros, sino que generaban una especie de equivalencia
entre algunos productos y el fruto del cacao. Es decir, ya, yo te doy, no sé, 50 choclos, eso equivale a un grano de cacao. El grano de cacao es así grande. Entonces, de esa fuerza generar una equivalencia en torno al grano de cacao que era bastante valioso. Y por eso era utilizado como dinero. En la artesanía hubo una fuerte especialización en la elaboración de herramientas y utensilios, donde destacan, por ejemplo, la ornamenta, las especies de cascos, sombreros que utilizaban los guerreros emplumados, con características animales. Y en la cultura, su religión era una religión politeísta que veneraban las fuerzas de la naturaleza y realizaban sacrificios humanos. En el arte desarrollaron la pintura, la escultura, el arte plumario, especialmente, como les decían, estos adornos, estos ornamentos para los guerreros. En cuanto a la arquitectura, una fuerte planificación urbana. Tenochtitlan era una ciudad enorme, tenía 250.000 habitantes, donde la ciudad más grande de Europa tenía solamente 50.000 habitantes para el siglo XVI. ¿Ya? Aquí la ciudad de Tenochtitlan tenía 250.000 habitantes, o sea, una cuestión enorme. Por eso es que Hernán Cortés y los españoles quedaron maravillados con Tenochtitlan, porque es una cuestión enorme. En cuanto a la escritura y las matemáticas, un sistema de pictográfico, es decir, escribían a través de dibujos, ya no a través de un sistema de escritura como tal. Y las matemáticas desarrollaron un sistema vigesimal, es decir, de 20 en 20. Y en cuanto a la astronomía, crearon un calendario solar de 365 días, muy similar al que tenemos nosotros en la actualidad. Bueno, el calendario actual de nosotros, por si no lo sabían, el calendario actual de nosotros tiene 364 días y 6 horas. Por eso, pero por eso, en vez de eso, se redondeó en 465 días, pero cada 4 años tenemos un día más. Ese es el día que nos queda con las horas que cada 4 años se van sumando. ¿Sí? Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Clarísimo? Sí. ¿Sí? ¿Estuvo entretenido? ¿Estuvo medio Claro, como fome? el agua. ¿Entretenido? ¿Medio fome? ¿Para los que No, estaban a mí me aburridos? gustó. Ya, qué bueno, A mí también. me alegro. Ya, chiquillos, los dejo, que tengan un muy buen fin de semana, unas muy buenas vacaciones o pausa Profe, pedagógica de septiembre, dígame. Igualmente, ¿cuándo, profe. Gracias. Dígame. ¿cuándo va a subir la clase? Eh, yo creo que esta semana que viene la voy a subir. Ya. Chao, profe, chao, cuídese. chao, chao, que estén bien.